Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, quiero compartir pantalla rápidamente. La idea es contarles la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea en los vínculos de nuestra región del sur con la Unión Europea, más allá del comercio, porque por supuesto hemos focalizado este acuerdo en el comercio, pero no, va más allá del comercio, tiene que ver con con lo geopolítico, pero también tiene que ver con una Unión Europea golpeada a partir del Brexit, que necesitó también éxito en este acuerdo para lograr posicionarse muy bien con toda América y el Caribe, porque al cerrar el acuerdo con el Mercosur, bueno, prácticamente la Unión Europea tiene el diferencial que no tiene ni China ni Estados Unidos, ningún otro país en esta región, que es que tiene acuerdos con el Caribe, con América Central, con prácticamente toda América del Sur. Así que ese es el objetivo central de este trabajo, y voy pasando rápidamente. Recordarles que el acuerdo es un acuerdo que llega tarde. Cuando digo llega tarde, me refiero a que realmente hemos tenido muchísimos años de negociación, más de 20, y eso ha hecho que la importancia del acuerdo se vea mermada. Quiere decir que al tener plazos de liberación tan largos, y al verse demorado tanto en firmarse, ya los estudios de impacto del acuerdo hacen que económicamente estamos ganando mucho menos de lo que ganábamos 20 años atrás o 15 años atrás. La fecha de 2003 fue la anterior a 2019, cuando finalmente se cerró el acuerdo, que se estuvo más cerca de poder alcanzarlo, pero bueno, finalmente no se cerró en el 2003 y se cerró, como saben, en el 2019. A ver, algunas generalidades de la relación. Se negoció un área de libre comercio birregional, que por supuesto es una de las áreas birregionales más importantes a nivel mundial. El acuerdo parte de un acuerdo marco firmado en el año 95. Este es así el primer paso que se da desde el punto de vista formal entre la Unión Europea y el Mercosur. Y como saben, después de 39 rondas de negociaciones, se firmó el acuerdo en junio de 2019, y es el primer acuerdo de relevancia que tiene para el Mercosur. Otro aspecto nada menor: cuando discutimos la importancia de la Unión Europea, cuando discutimos el rol que tiene hoy la Unión Europea en el escenario internacional, para el Mercosur es definitivamente un bloque muy relevante, porque es el primer acuerdo que logra cerrar el Mercosur de real impacto, y eso lo posiciona muy bien al bloque en sus perspectivas futuras. Ahora vamos a discutir en qué estado está el proceso de incorporación del acuerdo, que es todo un problema, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario muy rápido vinculado a la visión tanto de Argentina como de la Unión Europea vinculado al cierre del acuerdo. Es importante resaltar que la visión de Argentina del gobierno actual difiere respecto a este acuerdo a la visión del gobierno que lo cerró. O sea, el gobierno de Macri no tiene la misma visión, no tenía la misma visión del acuerdo que el acuerdo de Fernández, si bien el presidente argentino actual ha dicho que va a incorporar este acuerdo, no se posicionó en contra. Bueno, la Unión Europea, a través de su comisión, hizo un comunicado de prensa donde deja claro que esto se trata de una asociación política y económica estratégica, y que creará importantes oportunidades de crecimiento sostenible entre las partes. Y por supuesto que pone allí la mención específica al medio ambiente, que como saben es otra de las dificultades que está teniendo actualmente el acuerdo por estas restricciones que se tienen con Brasil. Eh, Estas diferencias entre la Unión Europea y el gobierno de Bolsonaro en todos los aspectos medioambientales, que son los que están en plena discusión en su proceso de incorporación. Y de hecho, el veto francés, que ya no es solo el veto francés, tiene que ver bueno, con una exigencia de Francia de incorporar nuevos compromisos de cláusulas medioambientales. Tengan en cuenta que todos los acuerdos de asociación que cierra la Unión Europea tienen tres pilares: el político, el económico, comercial y el de cooperación. Nosotros en este lado del mundo solo nos centramos en el económico comercial, no dimensionamos adecuadamente el político y el de cooperación, pero bueno, son dos pilares fundamentales para entender la integralidad del acuerdo. Y en el caso de la Unión Europea, mucho más. En el caso de la Unión Europea, yo creo que este acuerdo tiene un diferencial extremadamente relevante en lo político y en la cooperación, no tanto en lo económico y comercial. Yo creo que no hay que
focalizar la discusión de la importancia de este acuerdo en si son tantas más toneladas de carne que puede exportar el Mercosur. No, este acuerdo tiene una importancia, yo diría que política y de cooperación muy relevante y mucho más en un momento donde el sistema internacional está atravesando serias dificultades. De todas formas, el acuerdo es un acuerdo ambicioso en lo que tiene que ver con sus capítulos acordados. Así los ven, es un acuerdo moderno, con algunas excepciones en cuanto a su no incorporación de lo que tiene que ver en el capítulo de inversiones. Esto es llamativo. También hay en la Unión Europea unas cuantas concesiones que le da el Mercosur por esta necesidad de cerrar el acuerdo en no ser tan exigente en aspectos vinculados con propiedad intelectual o en indicaciones geográficas. O sea, hay que reconocer que si uno compara, hace un comparativo de este acuerdo con los compromisos de otros acuerdos de la Unión Europea, uno concluye que la Unión Europea cerró este acuerdo dando concesiones más allá de lo razonables. Si uno compara el CETA, el acuerdo de la Unión Europea con Canadá, el acuerdo de asociación con Japón, etcétera, o los propios acuerdos que ha cerrado la Unión Europea con Chile, con la comunidad andina o con los países andinos, son totalmente distintos que el del Mercosur, que tiene varias excepciones. Yo creo que eso es una señal interesante de cómo la Unión Europea necesitaba, por otros motivos, tener la vigencia de este acuerdo. Aquí hay algunos beneficios generales del acuerdo, que no me quiero detener en ellos, ustedes los pueden ver ahí. Es un acuerdo que, por supuesto, se espera que tenga muchos beneficios más allá del económico y comercial. Quiero dejar bien en claro que independientemente de la premisa de la cual parto, de que este es un acuerdo que tiene un componente geopolítico sumamente relevante, especialmente en la realidad actual de la Unión Europea, bueno, eso no quiere decir que es un acuerdo que tiene un beneficio concreto en el acceso. Es un acuerdo profundo que liberaliza por completo el 91% de las importaciones de la Unión Europea en 10 años y en el caso de Mercosur, a 15 años. Entonces, definitivamente hay un acuerdo profundo que va a tener efectos en los flujos comerciales y en las inversiones. Aquí hay alguna mayor desarrollo sobre los plazos de grabación. Es importante tener en cuenta que el Mercosur tiene 5 años más de plazo de grabación que la Unión Europea y tiene una mayor cantidad de productos que están excluidos, ¿no? ¿Qué gana el Mercosur? Bueno, lógicamente el Mercosur tiene un interés agrícola de acceso a la Unión Europea. Consigue el acceso, sí, consigue para una gran cantidad de productos. Es cierto que en algunos bienes clásicos como la carne o como otros productos agrícolas no alcanzó la liberalización que esperaba. El ejemplo más concreto es las famosas 99.000 toneladas de carne para ingresar a la Unión Europea, que es muy poco lo que la concesión que se dio. Yo creo que eso es limitar el análisis de este acuerdo. Lo que se consiguió no está tan mal, se puede profundizar en los próximos años. Y bueno, la Unión Europea gana también acceso a bienes industriales y a servicios. Es interesante observar que los estudios, por ejemplo, realizados de impacto por el London School of Economics o hace un tiempo la Universidad de Manchester, que la Comisión Europea los solicitó, dan beneficios para las dos partes. Hay claros ganadores y en el sector industrial gana más la Unión Europea, en el sector agrícola gana más el Mercosur, pero los dos ganan en estos sectores y de hecho los dos ganan en servicios, que no hay que olvidarse que es un acuerdo que tiene un capítulo de servicios también. Aquí hay algunos ejemplos de los bienes agrícolas, que no me quiero detener mucho en esto porque es muy específico. Pero bueno, la conclusión que se puede observar acá es evidentemente la importancia de liberalización que existe tanto para la Unión Europea como para el Mercosur en los productos agrícolas. O sea, la Unión Europea va a eliminar el 93% de las líneas arancelarias relativas a las exportaciones agroalimentarias. Quiere decir que la Unión Europea, que es un gran exportador agrícola también, va a ganar mucho terreno en el Mercosur. De hecho, en quesos o en muchos productos que, bueno, los argentinos, brasileños, paraguayos que puedan estar en la conferencia saben que compramos productos europeos
muy importantes, y ni hablar en México también, que se compran muchos productos europeos. Mercosur logra una liberalización del 82% de las importaciones agrícolas para el Mercosur, y eso es obviamente muy importante en lo que tiene que ver con carne bovina, de aves, porcina, arroz, azúcar, etanol, miel, todos bienes que tienen elevadísimos aranceles en la Unión Europea, y hay una oportunidad de acceso. Acá están las cuotas. La Unión Europea sigue sosteniendo sus cuotas, pero le otorga cuotas al Mercosur. Entonces el instrumento cuotas sigue estando presente en las negociaciones de la Unión Europea. Ahí están las famosas 99.000 toneladas tan criticadas desde este lado, porque se entendió que era un esfuerzo poco importante de parte de la Unión Europea. Y hay un acceso al mercado de los productos industriales muy fuerte. Este es uno de los debates que se está teniendo fundamentalmente en Argentina, porque es verdad que la industria argentina, los estudios indican que se va a ver afectada por este acuerdo, que se va a ver afectado no solo su mercado interno, sino también su flujo exportador a Brasil. Y bueno, y así lo que tenemos que discutir es, bueno, si nos abrimos o no nos abrimos, o si sometemos a la competencia a nuestros sectores industriales, y si logramos tener políticas de reconversión para estudiar qué hacemos desde el punto de vista del impacto con esos sectores que se van a ver afectados. Yo lo que siempre digo, en los acuerdos comerciales siempre existen ganadores y perdedores, es imposible que todos ganen. Entonces, evidentemente, allí hay un esfuerzo que hacer en cuanto a políticas de desarrollo, ¿no? ¿Qué hacemos con los que pierden? Otros capítulos, además del acceso, es importante aclarar que hay una eliminación de las barreras no arancelarias. O sea, hay capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y sobre obstáculos técnicos al comercio, que eso es bien relevante en el comercio internacional actual. Hay un capítulo de comercio de servicios, donde hay además perspectivas de que se puedan aumentar los flujos. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. El Mercosur, pero sin lugar a dudas Argentina y Brasil, y Uruguay también, Paraguay un poco menor medida, son más competitivos en la exportación de servicios que en la exportación de bienes, y los estudios indican que hay ganancias en el sector de servicios, y como saben, el sector de servicios no tiene que ver con baja aranceles, tiene que ver con regulación, tiene que ver con las concesiones de cómo prestamos los servicios y en qué sectores se pueden prestar, y por supuesto que allí es interesante que esté regulado. También las compras públicas es un capítulo que está incorporado en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con beneficios para las dos partes. Propiedad intelectual, acá sí me quiero detener con un breve comentario. Las concesiones, lo que está incluido de propiedad intelectual en el acuerdo Unión Europea es poco ambicioso, sin lugar a dudas. No se exige la incorporación del acuerdo de cooperación de patentes, el PCT. Se dice algo como que se realizarán los mejores esfuerzos para que los países lo incorporen. Esto es claramente una diferencia con otros acuerdos que ha negociado la Unión Europea. Quiere decir que en propiedad intelectual, yo diría que si uno compara el ejemplo de Uruguay, las concesiones que se han dado en el marco del acuerdo con la Unión Europea han sido casi nulas. Quiere decir que ya lo que tenemos a nivel nacional es lo que le dimos a la Unión Europea, que esto es un poquitito más de lo que marca, de las concesiones multilaterales, prácticamente las concesiones multilaterales, ¿no? En el ámbito de la OMC. Esto es algo que llama la atención, tanto en régimen de patentes, como veíamos en régimen de marcas, en diseños industriales y en la adhesión de tratados. Vemos que hay un bajo nivel de ambición de parte de Europa en este capítulo, que es clave para la Unión Europea en otros acuerdos de asociación. Y esto demuestra lo que decíamos al principio, demuestra cómo la Comisión Europea se vio muy presionada a tener cierto éxito en este acuerdo en momentos en que estaba lidiando con el impacto geopolítico del Brexit. Aquí tiene que ver con otros aspectos de propiedad intelectual, donde no hay mayores concesiones a las que Uruguay ya tenía, tomando el ejemplo de Uruguay, los que ya tenía en sus normas vigentes. Y en indicaciones geográficas es aún más sorpresivo. En indicaciones geográficas, las concesiones que permite la Unión Europea para cerrar el acuerdo son llamativas. O sea, realmente permite
que se sigan utilizando por tiempo determinado y que se sigan utilizando algún tipo de indicaciones geográficas que en otros acuerdos no permitió. Entonces aquí hay se nota que ha sido muy laxa la Unión Europea en este capítulo, que es fundamental, que es el de indicaciones geográficas. Esto lo agradece Estados Unidos, porque ustedes saben que Estados Unidos está mirando mucho las concesiones que los países de la región le dan a la Unión Europea en los tratados de libre comercio en indicaciones geográficas, porque saben que tiene otra opinión respecto al asunto. Y bueno, en este caso también los miembros del Mercosur han salido, yo diría que bien parados en esta protección. No quiere decir salir bien parado que no hayan otorgado concesiones y indicaciones geográficas. Las otorgaron, la Unión Europea las otorgó, pero nosotros las otorgamos y va a haber un impacto. Pero también tenemos ciertas excepciones que son relevantes. Está el capítulo de facilitación del comercio también. Hay un capítulo de reglas de origen, no me quiero detener con esto. Hay un capítulo muy importante de comercio y desarrollo sostenible, donde aquí, por supuesto que están las normas laborales y medioambientales relacionadas con el comercio y la inversión, pero hay una gran cantidad de disposiciones en este capítulo que es muy relevante para la Unión Europea y es el que menos se habla de este lado. De vuelta, desde el Mercosur estamos centrando la discusión con Europa exclusivamente en el pilar económico y comercial. No estamos atendiendo a la importancia en cooperación, a cómo este instrumento puede favorecer para mejorar nuestra normativa interna, para llevar adelante, para ser más competitivos en nuestro mercado interno o para incorporar buenas prácticas del derecho internacional en nuestras empresas públicas, por ejemplo. Y esto es algo que está, yo diría que poco evaluado, ¿no? Hay un capítulo de pymes, con la relevancia que tienen las pymes a nivel internacional, pero también, por supuesto, para el Mercosur. Y hay un capítulo de solución de diferencias que tiene, por supuesto, la posibilidad del arbitraje y de crear un panel. Hay diferentes opciones en cuanto al sistema de solución de controversias con la creación del órgano arbitral, ¿no? Quiero detenerme para ir cerrando con el proceso de aprobación, que es lo que se está hablando ahora. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se cerró en el 2019. Hoy no está en proceso de aprobación. Hoy está paralizado. Hoy está en una mini negociación dentro de lo que llamamos el proceso de incorporación. De hecho, hoy se están negociando unas cláusulas adicionales, fundamentalmente medioambientales, pero hay algunas otras cosas que están sin cerrarse. Pero fundamentalmente son las cláusulas medioambientales que exige la Unión Europea, que exige fundamentalmente Francia, para levantar su veto en el Consejo Europeo. Esta es la realidad. Entonces, la revisión legal se paralizó y la traducción no se comenzó. No es como el acuerdo, la actualización del acuerdo Mercosur, Unión Europea-México, que está en otra instancia. Aquí está paralizado porque se abrió una nueva negociación. ¿En qué puede terminar? No se sabe. Recuerden que una vez que se termine de incorporar o no esas nuevas cláusulas medioambientales, o la Unión Europea espere un cambio de gobierno en Brasil, podría llegar a ocurrir, es el presidente del Consejo Europeo que debe firmarlo, luego el Parlamento Europeo debe aprobarlo y luego los parlamentos nacionales. En el caso del Mercosur se requiere la firma de los presidentes de todos los miembros y también de la aprobación de cada parlamento. Ahora, lo que sí está previsto es que el pilar económico y comercial, como es un pilar supranacional negociado por la Comisión Europea, donde ahí no interviene el Consejo Europeo, bueno, el pilar económico y comercial, una vez aprobado por la Comisión, firmado por el Consejo y aprobado por el Parlamento Europeo, no necesita la aprobación de los parlamentos nacionales. La aprobación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea deberían ser para los pilares de cooperación y de políticos. El económico y comercial podría entrar en vigencia solo con la aprobación del Parlamento Europeo. Pero la realidad es que hoy la aprobación del Parlamento Europeo está en cuestionamiento, porque ustedes saben que el Partido Verde tiene mucha importancia allí y hay dificultades de que pueda ser aprobado si no se dan señales claras de parte de Brasil
en cuanto a contemplar las demandas ambientales y medioambientales del acuerdo. Así que este es el estado actual del proceso de aprobación. En el caso de Mercosur está previsto que lo pueden firmar todos los presidentes, han dicho todos los presidentes que lo van a firmar, incluido Alberto Fernández, que es más crítico, pero bueno, luego sí puede tener incorporación si lo aprueba un parlamento y otro no. No necesitan del lado del Mercosur, porque hay una cláusula de cooperación bilateral interesante que forma parte del acuerdo, no necesita del lado del Mercosur que sea aprobado por todos los parlamentos. Si lo aprueba el Parlamento de Uruguay y no lo aprueba el Parlamento de Argentina, entra en vigencia el acuerdo entre Uruguay y la Unión Europea. Siempre y cuando, insisto, haya sido aprobado por el Parlamento Europeo, firmado por el Consejo Europeo, y que es lo que hoy no tenemos, porque hoy el Consejo Europeo necesita la firma del apoyo de Francia y Francia lo está bloqueando, ¿no? El pilar político se cerró en junio del 2020, se cerró después que el pilar económico. Obviamente apunta a algo que tiene que ver con la promoción de los valores comunes de la Unión Europea y de los valores compartidos de la Unión Europea y el Mercosur. Yo creo que aquí hay realmente una importancia trascendental de este acuerdo, ¿no? Vamos a reconocer, nosotros tenemos una afinidad muy cercana con la Unión Europea en una visión de los grandes asuntos. Compartimos aspectos vinculados con derechos humanos, con algunas diferencias cada tanto cuando surgen diferentes visiones del lado del Mercosur, pero tenemos una visión de derechos humanos compartida, tenemos una visión sobre la reforma de los organismos internacionales compartida en algunos puntos, tenemos también podemos cooperar seriamente en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Hay aspectos vinculados con seguridad, más allá de la era Bolsonaro, hay una coincidencia medioambiental también con la Unión Europea. Allí hay muchísimo por hacer. Yo creo que este es un pilar muy relevante. Cierro, Teresa, con dos últimas slides. Primero, la importancia geopolítica. La Unión Europea no la podemos mirar si no miramos estos otros dos containers que están por ahí golpeándose. Sí, la Unión Europea está buscando un espacio entre esta vuelta a la bipolaridad que está buscando China y Estados Unidos. Muchos otros actores también están buscando meterse en esta batalla. Y yo creo que la Unión Europea, tratando de acuerdo con el Mercosur, favorece transformarse en un aliado de América Latina y el Caribe, lo ubica en una posición de diferencial frente a China, que ustedes saben desde el punto de vista económico y comercial, se ha quedado prácticamente con todo el comercio de la región, pero bueno, entonces tener un instrumento de estas características, bueno, favorecería mucho a la Unión Europea, yo estoy convencido, ¿no? Y porque somos, como decimos, socios políticos y de cooperación, y la Unión Europea tendría un diferencial en toda la región, porque como dijimos al principio, tendría acuerdos con el Caribe, con Centroamérica, con los países andinos. Bueno, le va a quedar algún acuerdo que cerrar con Guyana, Surinam y el de Bolivia, ¿no? Y después prácticamente tiene acuerdos con todos, va a quedar Venezuela, que uno imagina que cuando Venezuela cambie su situación también estaría dispuesto, ¿no?, a cerrar un acuerdo. La Unión Europea consigue un respiro en un momento clave, que es el Brexit. Y el respiro es tener cierto éxito en su política exterior a través de la Comisión, porque ha cerrado acuerdos con Europa, ha cerrado el acuerdo de inversiones con China, más allá de las dificultades actuales, ha cerrado un acuerdo con Japón y ha cerrado un acuerdo con el Mercosur en poco tiempo. Concluyo. Se firmó un acuerdo muy relevante para los países de nuestra región, no me cabe la menor duda, que llevó 20 años y 40 rondas de negociación. Este acuerdo llegó tarde, pero aunque llegue tarde y aunque ingrese en vigor de forma tardía, estamos imaginando que esto puede demorar, siendo muy positivos, 2 años más por delante. Igualmente es un acuerdo extremadamente relevante para el Mercosur. Si se aprueba va a tener implicancias en los negocios, no me cabe la menor duda. Hoy, como sabemos, se están enfrentando muchos lobbies contrarios al acuerdo. Algunos sectores industriales en el Mercosur están moviendo sus lobbies para que el acuerdo no entre en vigor, y del lado europeo se mezcla lo medioambiental con lo agrícola, evidentemente, y ahí perdimos el liderazgo de Merkel, porque Merkel ya, como sabemos, está de salida.
Y bueno, y no hay quien defienda el acuerdo en este momento en la Unión Europea con mucha fuerza, más allá de un Sánchez en España que tampoco está en condiciones de empujar mucho. Hay tensiones sobre la protección del medio ambiente, como dijimos. Yo creo que hay un problema de que ningún líder europeo se siente cómodo sacándose una foto con Bolsonaro cerrando el acuerdo, y eso es una realidad. El acuerdo va a tener efectos positivos que se deberán potenciar, pero también va a tener efectos negativos, que hay que mitigarlos con políticas sectoriales activas. Yo creo que es una simplificación decir sí a todos los acuerdos, no importa el impacto, no hay que tener en cuenta que hay sectores que se van a ver impactados, especialmente en Argentina, y ojalá que existan en ese país políticas activas para medir los impactos y tener políticas de reconversión. Y después, por último, es un acuerdo que debe ser analizado de una perspectiva de largo plazo y no en sus impactos estáticos o sus impactos inmediatos. Y es un acuerdo que además debe ser analizado en una perspectiva del éxito del Mercosur en sus 30 años de vida. No tenemos acuerdos comerciales con ningún centro de consumo importante a nivel mundial. Y eso ya no tiene que ver solo con comercio, tiene que ver con aspectos normativos, fundamentalmente. Y eso es lo que me parece a mí pone al acuerdo de Mercosur Europea en el centro de cualquier discusión, que sea jurídica, que sea comercial, que sea económica, que sea geopolítica, que sea geoestratégica. ¿Por qué? Porque el Mercosur y la Unión Europea no son dos bloques poco importantes hoy en términos internacionales, son bloques relevantes en un juego muy dinámico del sistema internacional que está en proceso de reformulación, todavía no sabiendo su resultado final, pero donde todos están moviendo sus fichas para tener mayores impactos geopolíticos en las definiciones que se toman de política internacional. Por ahí me quedo, Teresa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con esto daríamos paso a